Te voy a explicar un ejercicio sobre análisis de energía en sistemas cerrados. Espero que te sea de utilidad y que las herramientas que aquí vas a ver te puedan funcionar más adelante en resolver otros ejercicios. Mi nombre es Jorge Garita y sin más preámbulos, comencemos. Bueno, el ejercicio está tomado de Fundamentos de Termodinámica de Shapiro, S3.34, y dice lo siguiente: una mezcla bifásica líquido-vapor. Mezcla bifásica significa que es una mezcla, es que consiste en dos fases, ¿no? Y líquido-vapor significa que es una mezcla. Entonces es una mezcla de HO con un título inicial del 25%. Entonces acá el título inicial, pues la calidad, ¿no? 0,25. Está contenida con un dispositivo cilindro-pistón, como se muestra en la figura 3.34. Bueno, acá está la mezcla bifásica en líquido-vapor contenida en este cilindro émbolo o pistón. La masa del pistón es de 40 kilogramos y su diámetro es de 10 centímetros. Muy bien, los datos acá. Nos dice que la presión atmosférica del entorno es de un bar. Dará una presión alrededor del dispositivo. La posición inicial y final del pistón se ve en el diagrama. Bueno, acá se ve la posición inicial y acá la posición final. Igual yo la grafica acá. Cuando el agua se calienta, la presión en el interior del cilindro permanece constante hasta que el pistón golpea los topes. Bueno, aquí hay un instante, el instante en que el émbolo se acerca a los topes. Ese instante se tiene en cuenta, ya que es el intermedio, y en ese instante es en el que la presión es constante. Acá lo dice, ¿no? La presión en el interior del cilindro es constante hasta que, bueno, aquí no ha tocado todavía, y hasta que toca, pues ya la presión cambia, ¿no? Aquí dice la transferencia de calor continúa hasta que su presión es 3 bar. Aquí ya en el estado 3 la presión es de 3 bar. Y el volumen 2 es igual al volumen 3, ya que tienen la misma altura, ¿no? Bueno, ese es el análisis de los tres estados y dice que determine la cantidad total de calor transferido en joules. Bueno, tenemos que determinar el calor transferido. Vale. Para determinar el calor transferido utilizamos la fórmula de balance de energía, que consiste en calor neto menos trabajo neto, que es igual a la masa por una energía menos otra energía específicas. Para nuestro caso, la transferencia de calor ocurre entre el estado 1 y 3, es decir, desde que se empezó a calentar hasta que terminó el calentamiento, el estado 1 y 3, menos el trabajo. El trabajo se tiene en cuenta en el estado 1 y 2. En el trabajo de frontera solamente existe en ese momento, ya que en el estado 3 ya choca los topes, ya no hay movimiento. Por la masa, por la energía 3 específica, que es del estado 3, y la energía 1, pues del estado 1. Bien, entonces necesitamos hallar la presión, ya que no nos dan la presión, en este ejercicio, ¿no? Nos dan una presión, pero la presión del entorno. Necesitamos la presión que ocurre dentro del cilindro émbolo. Así entonces lo podemos hacer por el diagrama del cuerpo libre, ya que nos dan una masa y un diámetro del émbolo. Entonces aquí podemos hacer un diagrama del cuerpo libre y hacemos la sumatoria de fuerza en Y. Tenemos esta fuerza, que es la fuerza del fluido cuando se calienta. Acá está haciendo el fluido una fuerza y el peso del émbolo. Y entonces sabemos que la fuerza es igual a la presión por área y que el peso es igual a la masa por la gravedad. De ahí podemos despejar la presión y la presión nos da 49,96 kilopascales. Bueno, aquí el área es del círculo, ¿no? El área del círculo que toca el fluido. Y pues bueno, acá está la masa y la gravedad. Bueno, entonces da 49,96. Ahora ya podemos sumar la presión atmosférica que nos dijeron que era un bar. Entonces sumamos la presión que hace acá el fluido, que es 49,96, más la presión de un bar, que son aproximadamente 100 kilopascales. En total nos darían 150 aproximadamente kilopascales, la presión que necesitamos. Bueno, entonces acá necesitamos un volumen 1
y una energía 1 que podemos calcular en el estado 1. Si nos damos cuenta, acá para hallar el balance de energía necesitamos la energía en el estado 1 y para hallar el trabajo necesitamos el volumen 1. Entonces en el estado 1 podremos hallar esos valores. Bueno, ya que hallamos la presión que nos dio 150 y que nos dieron la calidad que era 0,25, podemos calcular la energía del estado 1 y el volumen del estado 1, el volumen específico. Entonces, si nos fijamos en la tabla, esta tabla, observamos que la presión es de 150 y que la temperatura es de 111,35. Para calcular el volumen específico utilizamos la fórmula que es esta fórmula que se escribe como volumen específico es igual al volumen F, o el volumen de un fluido, más una calidad por el volumen Fg, o la diferencia de G menos F. Entonces, mediante esa fórmula yo calculé el volumen específico. Así que si vemos, acá tenemos el volumen F, que es de 0,01053, más la calidad 0,25, por la diferencia de BF menos BG. Bueno, primero va el BG, siempre va el G primero. Entonces 1,1594, acá 1,1594 y 0,001053, 0,001053. Entonces el volumen 1 específico del estado 1, en este estado, ¿no? En este instante, el volumen específico nos da 0,290639 metros cúbicos sobre kilogramos. Ahora calculemos su energía con la misma fórmula, pero para energías. Entonces diré aquí el UF, acá tenemos el UF 466,97 más el 0,25, que es la mezcla, la calidad, perdón, por el vapor saturado, energía G, que sería, perdón, aquí sería la UFG, ¿no? La diferencia. Aquí la energía pues ya las tiene listas, entonces el UFG sería 2052,3, vale. Y pues la energía específica 1 nos da 980,045 kilojoules sobre kilogramos. Bien. Para el trabajo de frontera, también, porque bueno, digamos que calcular el trabajo de frontera, también necesitamos su masa, necesitamos la masa del fluido. Entonces la masa del fluido la podemos calcular de esta manera. Hay una fórmula, de esa forma. La masa nos dice que es el volumen total sobre el volumen específico, pero no contamos con el volumen total. Así que el volumen total vendría siendo el volumen en el que se encuentra en este instante. Si lo calculamos, lo hallaríamos de esta manera, que el volumen 1 es igual al área del péndulo, es decir, de este círculo que está acá, por la altura del fluido. El fluido se encuentra a 1 centímetro. Así que si calculamos el área del péndulo, del círculo que toca el fluido, es pi por radio al cuadrado por la altura f, que le pasamos a metros, nos da 0,01, y el volumen total sería 7,8539 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Bueno, aquí hay un error, pero esto es a la menos 5 y no es aquí arriba, ¿no? Menos 5 metros cúbicos. Y el menos 5 va arriba, ¿no? Es una notación científica, así que bueno, no creo que haya pierde para ustedes. Entonces, bueno, ahora ya con ese volumen total podemos calcular la masa.
Y la masa pues nos da 2,70228 por 10 a la menos 4 kilogramos. Perfecto, ya tenemos la masa. Nos estaría faltando el volumen 2 para calcular el trabajo, ¿no? Así que el volumen 2 podemos calcular el, el volumen 2 en el estado 2. Muy bien. Entonces, tenemos que en el estado tenemos una presión de 150 kilopascales. Recordemos que en el estado 1 y en el estado 2 la presión es constante, ¿no? Hay movimiento de émbolo, ¿no? No hay arranque todavía. Y que podemos calcular el volumen 2 total, ¿no? De la misma forma que lo calculamos atrás. Aquí nos dice que ese se encuentra a una altura de 4 en el estado 2, ¿no? Recordemos aquí el émbolo, que aquí el émbolo debería estar ya aquí en esta parte. Y esta ya cambia la altura y ya obtenemos un nuevo volumen, que es de 4,5 centímetros. Bien, entonces aquí lo operamos en la nueva altura F, el estado que sería 0,045. El nuevo volumen 2 total sería 3,5343 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Y el volumen específico, pues lo calculamos de esta manera: volumen específico sobre el volumen total sobre la masa que calculamos anteriormente. Y el volumen específico 2 nos da 1,3079 metros cúbicos sobre kilogramos. Y así ya con todos los datos ya reunidos, pues podemos calcular el trabajo de frontera. El trabajo de frontera, ya habían visto la fórmula atrás, de esta manera. Tenemos que la masa es 2,70 22,8 por 10 a la menos 4 por la presión 150, la presión que es constante, por la diferencia de volúmenes, ¿no? Volumen 2 por el volumen 1. Y el trabajo de frontera nos da 0,04123 kilojoules. Perfecto. Bien, así entonces ya podemos calcular el calor transferido, pero aún nos falta la energía 3, ¿no? Entonces tenemos una presión 3 de 300 kilopascales, que es 3 bar, ¿no? Se recuerdan que son 3 bares. Y el volumen 3, que es igual al volumen 2, que es 1,3039. Entonces si vamos a las tablas de H2O saturados, de agua saturada, observamos que a presión de 300 kilopascales, este vendría siendo el volumen F, y este vendría siendo el volumen G. Observamos que este volumen 1,3079 no está entre las dos, por lo cual no podemos utilizar esa tabla. Vemos que sobrepasa, vemos que es más grande que este volumen G, por lo cual si es más grande que un volumen G, esa sustancia se encuentra en fase de vapor sobrecalentado. Así que tendremos que ir a las tablas de H2O sobrecalentado, vapor sobrecalentado. Entonces si vamos acá, vemos que esta vendría siendo la tabla de la presión, ¿no? Aquí vendría siendo la presión de 0,30 megapascales, ¿no? Recuerden que esta tabla está así. Esta vendría siendo la que necesitamos a esta presión. Y vemos que y vemos que ¿qué? Que tenemos que calcular, pues tenemos que calcular la energía. Bueno, entonces, bueno, primero pues calculemos la temperatura, pues la temperatura, ustedes interponen esos valores, entonces digitan estos en su calculadora donde quieran, y estos, y pues bueno, ya saben interpolar, me imagino, y la interpolación de aquí, entonces 38,34, y interpolamos las energías, y las energías nos da 32,64, ¿no? Justo aquí en la mitad de estos dos. 32,64,57 kilojoules sobre kilogramos, la energía 3. Así las cosas ya podemos reemplazar dentro de la ecuación de balance de energía. Si reemplazamos, entonces primero que todo vamos a despejar la ecuación. Despejamos y este trabajo
vas a sumar. Bien, así que si reemplazamos todo, tenemos que la masa que teníamos 2,70 por la energía 3 que acabamos de calcular, menos la energía 1 que calculamos anteriormente, más, más el traje de frontera que nos había dado 0,04093. Esto así todo nos dice que el trabajo de 0,6585 kilojoules, pero recuerden que lo necesitamos en joules, así que eso lo multiplicamos por 1000 y nos da 658.57 joules. Esto ha sido todo el ejercicio, espero que te haya sido útil, que hayas comprendido y nos vemos en una próxima oportunidad.